My friend, nunca deja de asombrarme el mundo financiero. Esta semana fue corta en los mercados por el festivo del 4 de julio, pero hubo noticias extremadamente importantes. Por ejemplo, se formalizó la guerra comercial, hubo caídas fuertes en la bolsa china, datos muy positivos en la bolsa americana, además de los efectos de las elecciones en México. El dato curioso de esta semana tiene que ver con la estrategia de Trump y sus frentes de ataque. Así que te invito a que hagamos este análisis juntos. Si vemos aquí en la gráfica del E-mini del SP500, nos damos cuenta, y aquí a partir de la línea en adelante es esta semana, el mercado seguía estando en la oscilación entre 2.742 y 2.700. Ya luego el mercado entra en una compresión entre esas dos áreas y a final de semana termina definitivamente traspasando esas zonas de resistencia de 2.742 y sigue su tendencia alcista. Recordemos que en los análisis anteriores hemos dicho que nuestra expectativa a mediano plazo sigue siendo alcista, por lo cual el mercado realmente hace esa consolidación para luego mayor continuación. Si nos fijamos en esta gráfica un poco más resumida, nos damos cuenta que a principio de la semana el mercado baja de manera importante. Y eso se da principalmente porque a principios de la semana la bolsa china cae de manera importante, arrastrando también a la bolsa americana. ¿Esto por qué? Porque hay preocupaciones sobre la desaceleración de China y todas sus variables macroeconómicas. Además de la guerra comercial, lo cual la semana pasada digamos que pasó a otro nivel. Todas estas presiones pueden aumentar las salidas de capital, pero recuerden que el gobierno chino puede restablecer restricciones y medidas para apoyar a la economía. También recordemos que tiene mucha reserva de oro. Así que China no tiene un sistema económico como el occidental, como todos lo conocemos, así que nunca se olviden de eso. Por todo esto, nos damos cuenta, miren esta caída importante que tiene a principio de la semana, así amanece la semana en Estados Unidos, ¿ok? Hasta que llega a la zona de soporte de 2.700, una zona de soporte que ya lleva un par de semanas y es una zona de soporte que tiene mucho tiempo atrás. Pero allí pasa lo que ha pasado durante las últimas semanas y es que el mercado llega a esa zona de soporte y se va hacia arriba. Miren cómo lo podemos ver aquí el día 25 de junio, lo podemos ver aquí también, lo podemos ver aquí también. Aquí hay un pequeño sobrepaso, pero luego lo vuelve a hacer y el lunes no fue la excepción. Recordemos entonces que, digamos, es muy interesante la divergencia que está pasando entre las bolsas chinas y la bolsa americana, donde la bolsa americana va en subida y las bolsas chinas en bajada. Esto tendrá sus consecuencias al mediano plazo. Recordemos que la semana pasada fue corta en los mercados. El día martes 3 de julio la bolsa cerró al mediodía y el martes, que fue el día de la independencia de Estados Unidos, el 4 de julio, la bolsa no abrió. Sin embargo, el presidente Trump continuó con su estrategia y tuiteó lo siguiente hacia el OPEC. Recuerden que el OPEC es el organismo con el 40% de la producción mundial de petróleo. Y les dijo lo siguiente: el monopolio de la OPEC debe recordar que los precios de petróleo han subido y ellos están haciendo poco para ayudar. En todo caso, están impulsando los precios al alza, ya que Estados Unidos defiende a muchos de sus países, por muy pocos dólares. Esto debe ser una calle de dos vías. Reduzcan los precios ahora. Impresionante. Y para eso quiero invitarlos a ver la siguiente gráfica, esta gráfica que está aquí. Y miren lo siguiente, el precio del petróleo tocó sus mínimos en 2016, sus mínimos después de la crisis financiera, y de ahí en adelante ha sido un mercado completamente alcista. Lo que pasa en este momento es que ya está llegando a una zona de resistencia importante entre 80 85 aproximadamente, que es esta zona que vemos aquí, y yo creo que los mercados realmente, y es mi posición, no creo que vayan a subir tanto, ¿ok? Así que es muy probable que el precio del petróleo tal vez reduzca un poco. Así que vamos a ver qué pasa en ese sentido. Al final de esta semana se dan dos factores que celebra el mercado. El primero es que formalmente el viernes es el primer día de la guerra comercial. Entran en rigor los primeros aranceles del 25% de la primera tanda de productos de China hacia los Estados Unidos.
por un valor aproximado de 34 mil millones de dólares. Eso incluye coches, productos agrícolas, etcétera, un montón de productos muy importantes. Obviamente China acusa a Estados Unidos de estar causando la mayor guerra comercial y esto tiene una escala gigante, para la economía. Al parecer el mercado, y por eso digo que este factor lo celebra el mercado, porque al parecer el mercado está anticipando que Estados Unidos es el gran ganador a corto plazo de toda esta situación. Por eso también vemos tal vez un poco de divergencia entre ambos mercados, entre el chino y el americano. Así que veremos qué pasa a mediano plazo. Por otro lado, los indicadores económicos americanos siguen siendo extremadamente positivos. En este caso, al final de la semana, estuvo liderado por el dato del empleo y la creación de nuevos puestos de trabajo. En este caso la variación fue de 213.000 en junio, algo muy positivo. Se esperaba que fueran 200.000, lo cual es algo bien interesante. Y les doy un dato, desde la elección de Trump se han creado 3.7 millones de empleos, algo muy interesante. Y si lo vemos en la gráfica, fíjense el viernes cómo el mercado rompe todas las zonas de resistencia que tenían. Aquí tenía una zona muy importante de vendedores, tenía una línea de tendencia que venía desde hace mucho tiempo, prácticamente desde mediados de junio, y también el precio de 27.42 o 2.742, y ahí el mercado termina de explotar hacia arriba, como lo hemos comentado. Seguimos teniendo una expectativa alcista. Vamos a ver cómo se portó el Bitcoin durante esta semana, y esta semana realmente la noticia es que no hubo malas noticias para el Bitcoin. Por eso queda demostrado que el mercado aún es muy sensible, este mercado todavía es muy sensible a las malas noticias, porque recordemos que en las últimas semanas, y lo hemos dicho aquí en los análisis semanales de MDC, ha habido muchísimos problemas de hackeo, varios hackeos importantes, y eso ha sacudido realmente a la confianza, por lo cual ha contribuido a que el precio realmente se haya desplomado. Si lo vemos aquí en la gráfica, nos damos cuenta que esta semana prácticamente el mercado tocó el soporte que ya habíamos anticipado de hace mucho tiempo, y el mercado hizo o trató de irse hacia arriba, pero insisto, los volúmenes han bajado de manera impresionante. Hay que ver si el mercado del Bitcoin es capaz de seguir bajando y superar estos soportes de los 5.500 para que siga y continúe hacia el próximo área donde consideramos que el Bitcoin puede llegar, que es 2.500, o si realmente termina impulsándose para nuevamente subir. Una noticia muy importante que se está rumorando en el mercado con respecto al Bitcoin es que se está hablando de un ETF de este instrumento, lo cual para mí significa que hay la entrada de dinero institucional. Eso yo creo que le da un signo de legitimidad bien importante, Recordemos que algunas empresas de estas financieras tradicionales también están haciendo sus pruebas en este instrumento financiero, pero esas pruebas son finalmente hechas con dinero o con muy poca escala, una pequeña escala. Vamos a ver qué pasa con este instrumento, le vamos a seguir poniendo el ojo. También esta semana, muy importante, es la primera semana post elecciones en México, donde gana Andrés Manuel López Obrador, una persona de tendencia muy izquierdista, pero las variables macroeconómicas al final de esta semana fueron excesivamente favorables. El discurso del presidente electo y su equipo estuvo bien enfocado en darles mucha confianza a los inversionistas, y les doy algunos ejemplos. Por ejemplo, declaró que va a mantener la autonomía del Banco de México. Va a haber libre fluctuación del tipo de cambio. Dicen que van a ser muy disciplinados en todo lo que tiene que ver con finanzas públicas, endeudamiento, algo muy importante, sobre todo para nuestros países latinos. También algunos empresarios brindaron su apoyo. En fin, ha habido un discurso bien moderado y bien diferente al que se dio en la campaña. Ahora, les doy unos datos. Por ejemplo, el IPC, que es el índice de precio y cotizante, que es el índice de México, que es el principal índice accionario de México, recupera y sube un 5% durante esta semana. El día jueves sube nada más el día jueves sube un 2.5%, o sea, datos excesivamente interesantes. Y si vemos esta noticia también, por ejemplo, el peso mexicano tiene su mejor semana en casi 7 años, impresionante, acumulando una ganancia semanal de más de 4%, y eso es realmente bien interesante. Estamos en una luna de miel postelectoral. Tenemos que estar muy atentos a todos los eventos que van a haber próximamente.
Recordemos que el presidente López Obrador va a tomar posesión el 1 de diciembre de 2018. Faltan muchos meses todavía para llegar a esa fecha. Tenemos que ver realmente qué postura va a tomar el presidente López Obrador. Si va a ser muy parecido a Ollanta Humala en Perú o realmente va a parecerse mucho más a Hugo Chávez en Venezuela. Solo el tiempo es el que nos va a decir qué es lo que va a pasar, pero hay que estar muy preparados. Como dato curioso, hemos visto en los últimos análisis semanales cómo el presidente Trump sigue con su estrategia de tener enfrentamientos y en este caso tiene tres frentes muy importantes. El primero, la desnuclearización de Corea del Norte. El segundo, la guerra comercial con China, Canadá, México, la Unión Europea, India y algunos países. Y por último, está impulsando o quiere impulsar a que el precio del petróleo baje. Por tal motivo se está dirigiendo de manera directa y muy fuerte a la OPEC. Todo al parecer le está resultando bien al presidente Trump en el corto plazo. Esperemos que al mediano plazo los efectos que puedan tener en la economía global de esto continuar realmente no sean muchos esos efectos, porque recordemos que históricamente en un mundo tan globalizado los efectos negativos en cualquiera de estos países puede ser y desarrollar en cadena una recesión global que obviamente todos pierden, menos los traders. ¿Qué esperamos en cuanto a noticias durante la semana entrantes? Obviamente vamos a ver qué va a seguir pasando durante la guerra comercial, ¿ok? Y todas estas nuevas tarifas que están entrando, digamos, a partir del viernes de esta semana que pasó. Vamos a ver también cómo se va desarrollando todo lo que tiene que ver con las acciones del nuevo presidente electo de México. Así que hay muchas cosas que tenemos que ver, reacciones de la OPEC. También, de manera importante, hay noticias, digamos, a partir del miércoles que son importantes. El miércoles a las 10:30 de la mañana, hora de Nueva York, tenemos los inventarios de crudo, como todo miércoles, afecta nuestra operativa. El día jueves tenemos noticias importantes, que es el Unemployment Claims, es un poco antes de la apertura, pero es muy probable que influya en los mercados. Y el viernes a las 10 de la mañana, hora de Nueva York, tenemos el Consumer Sentiment, que es una noticia naranja, pero realmente tiene un impacto como si fuera roja en los mercados. Con respecto a la gráfica, si vemos aquí, digamos que estamos viendo que el mercado mínimamente esperamos que siga su expectativa alcista. Recordemos que, y lo hemos dicho a partir de todos los últimos análisis semanales anteriores, que nuestra expectativa mínimamente hasta noviembre, que son las elecciones en el Senado americano, van a continuar, digamos, con toda la expectativa alcista, a menos que pase algo extraordinario que esté, digamos, o que haga que el mercado haga algo completamente diferente. Así que si el mercado sigue la expectativa alcista, es muy probable, que el mercado pueda tocar incluso este soporte para utilizarlo para mayor continuación, para tocar la resistencia de los 2.800. Así que esperamos que sea una semana que esté cargada de noticias y vamos a ver si el mercado realmente continúa con esa expectativa alcista. Si sientes que este análisis contribuye muchísimo con tu trading, recuerda compartir este análisis en tus redes sociales. También les invito a seguirnos en todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube como MDC Trading Academy. También puedes dejarnos aquí tus comentarios, preguntas, sugerencias, que leo todos los comentarios y los respondo todos. Así que, my friend, esperamos que tengas una buena semana de trading y nos vemos la semana que viene.